Nos encontramos a miércoles y como cada miércoles, siempre que nos es posible en este Hoy por Hoy Levante, abrimos ese baúl de la historia para rescatar pasajes, acontecimientos, episodios, nombres propios también de protagonistas, siempre o en la mayor parte de los casos de nuestros pueblos, de nuestras comarcas, porque hay muchas historias de las que hablar, muchos personajes, muchos nombres que recuperar y por eso contamos siempre que nos es posible también con el historiador local, con Miguel Ángel Alonso. Bienvenido, Miguel Ángel, un día más a este baúl de la historia. Buenas tardes, Guillermo. Hoy además un baúl muy especial porque tenemos a una tercera persona por primera vez en esta sección, a un invitado. Cuéntame, Miguel Ángel. Pues va a estar con nosotros nada más y nada menos que Eusebio Rodríguez Padilla. Buena parte de la gente ya conoce que es un historiador y es una persona que tiene publicados ya 30 libros sobre la guerra civil en Almería, en Granada y todo lo que es este periodo histórico. A día de hoy, pues uno de los referentes que hay en toda esta época histórica. Y de hecho, va a estar con nosotros, está ya con nosotros Eusebio Rodríguez. Bienvenido, Eusebio, también a la cadena SER, a la cadena SER Levante. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Para nosotros es un placer porque estamos convencidos de que nos va a ayudar a descubrir, también a conocer buena parte de nuestra historia, como decíamos, acontecimientos, episodios sucedidos en nuestro pasado reciente, y en este caso hablamos de los denominados guerrilleros republicanos. Fueron aquellos huidos que no cruzaron la frontera, que se quedaron entre nosotros. Hay nombres propios también, apodos que han pasado en el imaginario colectivo, a través de los años, han quedado con nosotros. Hablamos, por ejemplo, del Carbonero, los hermanos Jiménez Martínez, apodados Cantaor, en la Sierra de los Filabres, también en Vallarque. Bueno, la verdad es que tenemos una historia rica en este tipo de... Una historia rica ha habido un trabajo rico y muy duro, imaginamos, para rescatar estos nombres y episodios, ¿no? Pues sí, no fue fácil en el sentido de que eran personajes que estaban en el colectivo territorial, pero no estaban en los libros de historia, ¿no? Entonces personajes como Melchor Alonso Mellado, el Carbonero, el Espadilla o el Carbonero son personajes de la mitología local. Y gracias, a que en su día yo descubrí de que haciendo un trabajo para Andalucía, de la guerrilla en total de toda Andalucía, pues descubrí que Almería tenía su propia guerrilla y que eran personajes dignos de ser conocidos, ¿no? Verá que la documentación no te fluye, sino que hay que buscarla. ¿Con qué tipo de información? ¿Qué tipo de información ocupa, por ejemplo, en el caso de Albox, esos 9.000 documentos? 9.000 documentos, pues mira, desde los jueces instructores, los denunciantes, los testigos de cargo, los testigos de descargo, las pruebas las personas, los datos personales. Prácticamente todos los procesos. Todos los procesos, toda la documentación procesal de cada uno de los albogenses. Documentación que ha llegado hasta nosotros, que podemos pensar que está casi completa. Yo siempre digo que un 90%, ¿no? Porque algunos se ha podido traspapelar, ¿no? Pero la gran mayoría no ha llegado hasta nosotros porque han estado custodiados en los archivos militares, y los archivos militares se han conservado por una razón, porque es que nadie le ha hecho caso y han estado almacenados, y como nadie le ha hecho caso, pues ahí han estado, ¿no? Pero la partida fundamental era el Carbonero de Padilla. Cuando desaparecen ellos, prácticamente desaparece la guerrilla. Vamos a profundizar ahí, porque quizás hay quien no lo sepa, seguro que mucha gente. El Carbonero, vamos a resumirlo lo máximo posible, pero ¿quién era? Antonio Machón Jiménez, el Carbonero, pues es un hombre que como mucha gente del Levante, emigra a Cataluña, y cuando empieza, poco antes de empezar la guerra, en el año 35, pues se viene a su pueblo, Contador, y donde viene ya como militante de la CNT. El anarquismo en Cataluña fue muy importante. Él viene como militante de la CNT, y durante el periodo republicano fue concejal del ayuntamiento, se incorpora a las milicias, por eso también le conocían por el miliciano, ¿no? En su pueblo, en el Contador, y llega a ser oficial del ejército republicano.
Al acabar la guerra, pues es detenido y fue ingresado en la prisión de Cuevas de Almanzora, donde toma contacto con Melchor Alonso Mellado, el de Pailla, que era de Cuevas, y tras unos avatares que por suerte hemos podido recuperar toda la documentación, inclusive hasta croquis de la huida, de cómo se hizo, una serie es una fuga de película. Es interesantísima esa fuga. Pues bueno, pues contactan y se suben a la guerrilla, a la sierra, y contactan con la guerrilla de una forma curiosa. También decir de que la gran suerte que hemos tenido, bueno, he tenido como investigador, fue encontrar el diario de Melchor Alonso Mellado, el Espailla, donde relata todo, y que es lo que más o menos cuento yo ahí, contrastando las noticias que tiene en su diario con la documentación de la Guardia Civil y de la policía. Un tesoro, sin duda alguna. Miguel Ángel, decías. Sí, bueno, pues para aportar algo de novedoso al tema del Carbonero y el Espailla, mira, esta misma mañana estaba hablando con un sobrino de una miliciana de aquí de Albós, de Dolores Sánchez, la Pasionaria, que tú, Eusebio, sabes quién es, esa mujer. Sí. Bueno, pues está hablando con un sobrino que vive en Alicante y me ha contado cómo escapó el Carbonero y el Espailla de la cárcel de Cuevas. Dice su tía, al haber sido miliciana, estaba detenida en la cárcel de Cuevas, y como estaba noviando con un vigilante, pues entraba y salía de la cárcel cuando quería, y se puso en connivencia con el Carbonero y el Espailla, les introdujo hilo bramante para que ellos pudieran trenzar bien la sábana y poder escaparse. O sea que la que les suministró eso fue una albojense, Dolores Sánchez, la Pasionaria, que con 16 años daba mítines aquí en Albós y daba mítines en Almería. Ajá. Así escaparon de la cárcel pero no solamente de Cuevas de la Almanzora. Le introdujo hilo, le introdujo herramientas de hierro con las que poder quitar los barrotes de las paredes, de las ventanas. Todo lo necesario, y seguro que no era en pastel, que vemos en la película, seguro que de una forma mucho más rudimentaria. Y por otro lado, Eusebio, hemos hablado de la escapada, por lo tanto volvieron a estar, entre comillas, en libertad, fuera de la cárcel, vamos a dejarlo así. ¿Llegaron a hacer daño de alguna manera? ¿Llegaron a golpear, aunque sea de forma muy local, este tipo de guerrilleros ya en ese entonces el régimen fascista? Bueno, llegaron a hacer daño. Yo puedo decir, y así lo reflejo en la investigación, que no solamente le hicieron daño, sino que se convirtieron en unos protectores de la mayoría de las casas aisladas de toda la comarca. Desde el norte hasta el sur repartían comida. Ellos, en su diario, quizá eso no está recogido en el libro, hablan muchas veces que ellos para qué quieren 5 sacos de judías, si con unas pocas tienen bastante. ¿Qué hacían? Tanto alimentos como tejidos, como cualquier cosa que obtenían de los extraperlistas, porque ellos se dedicaron fundamentalmente a los extraperlistas. Lo que pasa es que luego derivaron también en aprovechar los días de mercado de Albós, del mercado de diferentes pueblos, para cuando iban los vendedores poder obtener género, ¿no? Ellos se convirtieron en una especie de Guillermo Tell para muchísimos. Por eso costó tanto que durante 2 años, perseguidos por todos sitios, hasta no son localizados en Cortijo Lorrán, y lo son, y así lo regalaron en el libro, porque introducen 2 personas en su partida a las que le dieron cabida y que habían entrado para de chivato de la Guardia Civil con la promesa, que luego no se cumplió, de cuando capturaran a la partida les darían el ingreso en la Guardia Civil. Hasta que no se produce ese hecho y son sitiados en el Cortijo Lorrán, donde muere Melchor Alonso Mellado, y el Carbonero huye hasta Cuya, en la provincia de Granada, donde también no se pretende detener. El sargento de la Guardia Civil le introduce una granada por la chimenea. La famosa granada en la chimenea y causó la muerte, muerte, ¿no? Es decir, Carbonero. Eso está, en su día me desplacé a Cuya para poder echar fotos de la cueva, etcétera, que ilustran este libro, ¿no? Ya lo han escuchado, este libro que será presentado, sin ir más lejos, os hablará del mismo también en este 9 de marzo en el Círculo Mercantil de Albox, en un acto que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde, en el que estará presente quien está ahora mismo
en esta emisora, en este Hoy por Hoy Levante, su autor, Eusebio Rodríguez. Muchísimas gracias, Eusebio, por haber estado con nosotros, y hablamos pronto en profundidad de lo aportado en otra de tus publicaciones, sobre esos esclavos del franquismo, esa etapa del 39 al 50 sobre todo, en la que, bueno, pues esta fue una realidad, aunque quizás no hayamos ido o no empecemos ahora hasta ahora a ser conscientes de la misma. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Nos encontramos a miércoles y